Bueno, señoras y señores profesores, estudiantes de la universidad y de otras comunidades académicas, directores y gerentes de programas gubernamentales, funcionarios de la cooperación internacional, público en general, a nombre de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia y específicamente del Centro de Investigación Interdisciplinaria de Sexualidad, SIDA y Sociedad, es muy grato darles la bienvenida a este nuevo webinario del Observatorio Peruano de Migración y Salud, enfocado justamente en la salud de los migrantes, con énfasis en la situación de la infección por VIH, un problema que ha sido en sí mismo un motivo de migración en Venezuela y que felizmente nuestro sistema de salud ha podido atender solidariamente en cierta medida. En esta ocasión anunciamos también oficialmente la firma de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Salud y nuestra universidad, justamente para efectos de una colaboración en torno al observatorio. El Ministerio de Salud tiene una unidad funcional de salud de población migrante y fronteriza, ubicada en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que está comprometida con desarrollar una respuesta a este tema y esperamos concretar una colaboración en torno al observatorio, una colaboración duradera, ¿no? Así como generar productos que puedan ser de utilidad para la misma unidad. Esta tarde tendremos justamente a la doctora Estela Flores en representación del jefe de la unidad, el doctor Diceu Príncipe, y ella nos presentará, digamos, el mandato de la unidad y un poco lo que han podido avanzar, ¿no? Tendremos también presentaciones importantes de interés del proyecto LHSS, ¿no? Luego que en realidad es un proyecto apoyado por USAID, que ha tenido un papel muy importante en una serie de proyectos en los últimos años y que ha generado, yo diría, productos importantes, ¿no? LHSS apoyó justamente dos fases de este observatorio. Luego, OIM, ¿no? La Organización Internacional de Migración, específicamente ha de presentar una importante investigación sobre VIH en migrantes, ¿no? Que fue publicada, que se hizo pública hace 2 meses. Luego tendremos a la doctora Andrea Bocardi de UNUCIDA, quien muy gentilmente nos acompaña, pese a estar en este momento en Europa, ¿no? Así que realmente no lo sabíamos, ahora nos enteramos y realmente le agradecemos mucho por su buena voluntad. Luego tendremos al señor Jesús Batista de una organización comunitaria, de un mecanismo de coordinación comunitaria que justamente lo tiene a él, ¿no? Migrante venezolano como líder, trayendo la perspectiva de justamente los migrantes de este país. Y finalmente tendremos al doctor Carlos Benítez, quien nos hablará sobre un poco comentará también el estudio y nos hablará sobre la respuesta del Ministerio de Salud a él, ¿no? Creo que va a ser un webinar muy interesante, enfocado en salud de los migrantes con énfasis en VIH, ¿no? Así que no mencioné que los ponentes de LHSS, específicamente es el doctor Edgardo Nepo, y de OIM es Gino Calvo, ¿no? Así que creo que solo quiero concluir diciendo que esperamos que el webinar traiga nuevas luces y a partir de las reflexiones y de las experiencias que van a compartir los ponentes para seguir abordando el tema complejo, ¿no? Pero necesario de la salud de las poblaciones migrantes en el país. Y por lo pronto agradezco mucho su concurrencia esta tarde y los dejo con la doctora Jimena Salazar para presentar al próximo ponente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra primera ponente. Nuestra primera ponente es la doctora Estela Flores. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en gestión y políticas en salud,
Cuenta con amplia experiencia en servicios de salud, gestión de medicamentos e intervenciones estratégicas. Su labor profesional ha sido desarrollada en el primer nivel de atención, hospitales y posteriormente en el Ministerio de Salud. Actualmente se desempeña como parte del equipo de gestión de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y especialista de la Unidad Funcional de Salud de Poblaciones Migrantes y Fronterizas. Le doy la palabra entonces a la doctora Estela Flores. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias, doctor Cáceres, doctora Salazar. Agradezco también la oportunidad de este espacio, que es muy importante para el intercambio y la información de todos los esfuerzos que venimos realizando desde todos los sectores para mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud de la población, de nuestra población migrante y refugiada. Si me permiten brevemente, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, más que todo estos minutos que me voy a tomar van a ser para revisar brevemente el tema que nos habían solicitado, era sobre las perspectivas desde el sector salud en relación a la salud de la población migrante, ¿no? Entonces un poco que la reflexión inicial venía a qué cosa o quiénes integran el sector salud, porque la mirada es más integradora. El sector no solamente es la entidad pública a cargo, obviamente, de la rectoría del sector, sino que forman parte del sector múltiples actores que van desde los financiadores hasta los formadores de recursos humanos, que acá es muy importante de tener a la academia, el tema de la formación y la mirada hacia la población migrante, población con especial vulnerabilidad, pero también tendemos a la sociedad civil y a la población en general, es decir, todos nosotros que de alguna forma estamos vinculados, somos sector salud, y por lo tanto tenemos cierto grado de participación en lo que es el abordaje de la atención, de los servicios, de la calidad de la prestación de servicios, en relación a lo que estamos brindando a nuestra población en general, ¿no? Entonces es una primera apreciación, una primera reflexión va a la integralidad de los actores que formamos parte de este sector y que de alguna manera intervenimos en él. Otra de las cosas a tener en consideración, que nosotros también como, digamos, ente rector del sector salud, tenemos en cuenta es todos aquellos factores que van a determinar o van a afectar o van a modificar de alguna manera la salud de la población, en este caso de nuestra población migrante, ¿no? No perder de vista que un sector importante de nuestros migrantes llegaron con una demanda de salud previa, insatisfecha, a tratar de poder tener un acceso a una atención de salud, a un medicamento, del cual no tenían acceso previamente al proceso migratorio, ¿no? Adicional a ello, ya todos conocemos las enormes dificultades y las barreras que se presentan para poder tener acceso a al sistema de salud en nuestro país, y la salud no es solamente los servicios de salud, sino también todo lo que acompaña a tener bienestar y poder tener un acceso, tener una atención de salud de calidad, ¿no? Hay otro aspecto que también nos llama a reflexionar, que es el tema de la xenofobia. Es un elemento que está muy presente, lamentablemente, en varios aspectos de la vida de nuestros migrantes en el país, pero que también se presenta en los servicios de salud públicos o privados, ¿no? Entonces, esto es otro de los elementos que nos tienen que llevar a la reflexión para luego poder ver
cuál va a ser el abordaje, cuál va a ser la intervención que como Estado, como ente rector, vamos a poder brindar para mejorar el acceso a la atención de la salud de nuestra población migrante. Entonces, nuestra población migrante en el país, desde el inicio de la diáspora, ha ido variando en relación al acceso. Inicialmente, un gran flujo de migrantes a los cuales había una oferta restringida, ya que los servicios no podían abastecer esta gran demanda, se ha ido modificando tanto normativamente como a través de las organizaciones el mejorar el acceso. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos que asumir porque hay todavía un porcentaje importante de la población migrante que no puede acceder a los servicios de salud. Entonces, como ya habían mencionado, una de las acciones que el Estado realizó para poder mejorar este tema, para tratar o abordar el tema del acceso y la atención de la salud de la población migrante, fue la conformación de la Unidad Funcional de Salud de Poblaciones Migrantes y Fronterizas. A través de esta unidad hemos podido articular con organizaciones de base comunitaria, con agencias de las Naciones Unidas y con diversos actores que ya venían trabajando en el tema migratorio y que ha servido para poder orientar, mejorar los conocimientos por parte de nuestros funcionarios en el sector sobre el tema de migración. Adicionalmente, estamos realizando esfuerzos también para flexibilizar los requisitos en relación al acceso del aseguramiento para la población migrante, así como realizar convenios con diversas instituciones, una de ellas la Universidad Cayetano Heredia, que nos está permitiendo colaborar y al ministerio le está permitiendo enriquecer sus sistemas de información, mejorar la gestión de la información para poder contar con datos que sean útiles, que sean oportunos, y estamos en el trabajo continuo, gracias al apoyo de la universidad, para seguir fortaleciendo este tema de la comunicación y de la información, que es muy importante para poder tomar decisiones. Que los datos no sean solo datos, sino que sean una información vital para poder decidir qué intervenciones deben ser fortalecidas o qué intervenciones de repente no están funcionando y deben ser reformuladas. Entonces, parte del esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud a través de la unidad funcional también es la coordinación con las diversas estrategias sanitarias que tiene el MINSA para poder, en función de los diagnósticos de las necesidades de salud, de atención de salud de la población migrante, poder abordar estas desde todas las perspectivas que el MINSA y recursos que tiene el MINSA actualmente. Entonces, actualmente estamos enfocados en poder establecer mecanismos que nos permitan avanzar en la inclusión de la población refugiada e inmigrante al sistema de salud, abordando principalmente el tema del ejercicio pleno de sus derechos en cuanto a la atención y erradicar las prácticas xenofóbicas que lamentablemente aún persisten en la atención de los servicios para la población. Asimismo, otro de los retos es poder fortalecer conocimientos y competencias de nuestro recurso humano que atiende en los diversos niveles de atención y que tienen diariamente contacto con nuestra población migrante en cuanto a conocer cuál es todo el proceso migratorio y permita mejorar la empatía y mejorar el trato, tener herramientas para tener un trato de calidad hacia la población migrante. Y como ya les he mencionado, fortalecer todo el sistema de información en el sector que nos permita asumir mejor los retos que nos plantea la migración en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Flores. Le agradecemos mucho esta interesante presentación y yo creo que nos da mucho gusto el hecho de que el Estado, es decir, el Ministerio de Salud, haya comprendido la necesidad de contar con esta unidad funcional de la población migrante y fronteriza, para así mejorar las condiciones de vida de esta población, y su presentación nos ha dado un panorama, digamos, de todo lo que tiene pensado y está haciendo el Ministerio por las poblaciones migrantes. Muchas gracias nuevamente. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Edgardo Nepo Linares. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en epidemiología por la Universidad San Ignacio Loyola, graduado del programa de líderes en salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud y de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente ocupa la posición de oficial técnico del proyecto LHS-USAID y ha sido consultor nacional en enfermedades transmisibles y determinantes ambientales de la oficina de OPS-OMS en el Perú, secretario de coordinación del Consejo Nacional de Salud, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud, especialista en modernización y fortalecimiento institucional del programa de apoyo de reforma del sector salud y especialista en epidemiología de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. El doctor Nepo nos va a hacer la presentación sobre migrantes, salud y VIH, la experiencia del proyecto LHSS. Adelante, doctor Nepo. Buenas noches, muchas gracias Jimena, un saludo muy afectuoso para ustedes, para Carlos, en fin, para todo el colectivo, y el saludo del proyecto también. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la primera diapositiva? Perfecto. Ya, ok, muchas gracias. Lo que voy a compartir con ustedes es un esfuerzo de un grupo impulsor que tiene el propósito de conseguir la aprobación de una ley que permita afiliar al Seguro Integral de Salud a personas refugiadas y migrantes con el diagnóstico de tuberculosis o que viven con VIH. Ustedes tienen ahí los membretes, los logos de las instituciones que conforman este grupo impulsor. Y el contenido de lo que voy a compartir muy brevemente es, primero, cuál es la fórmula legal de este proyecto de ley, cuál es el sustento del mismo, el análisis costo-beneficio y la ruta que se está siguiendo para conseguir su aprobación. Bueno, el objetivo del proyecto de ley, que estamos seguros se va a convertir en una ley, esperamos muy pronto, es eliminar la barrera económica que actualmente retrasa o impide el acceso oportuno a tratamiento antirretroviral y tratamiento contra la tuberculosis, así como el financiamiento de la atención a las complicaciones y comorbilidades que se presentan en las personas refugiadas o migrantes que viven con tuberculosis o con VIH. Existe una barrera con mucha claridad y vamos a hablar un poquito de ella cuando expliquemos el sustento del proyecto. La fórmula legal es muy simple. Lo que se ha planteado es que se incorpore una disposición complementaria final en un decreto legislativo que ya existe, que fue aprobado en diciembre del año 2013. Es el decreto legislativo 1164. Solo, digamos, para ubicar un poco la naturaleza de la fórmula, este decreto legislativo lo que hizo fue ampliar de una manera importante la cobertura del Seguro Integral de Salud, para incluir a las personas que hasta ese momento, por una serie de circunstancias que configuraban más que nada barreras administrativas, no tenían la oportunidad de ser afiliadas.
Por ejemplo, las personas que vivían en centros poblados que no eran evaluados por el sistema de focalización de hogares. Entonces, en la práctica, una limitación del Estado las excluía. A ellas, que seguramente necesitaban muchísimo la afiliación al SIS, de ser afiliadas, ¿no? O a las personas que no estaban registradas en RENIEC, que no tenían DNI, muchas de ellas población en situación de calle, que también necesitaban muchísimo el seguro, pero por una circunstancia de este tipo no podían acceder a él. Entonces, este decreto legislativo ampliaba la cobertura del SIS, planteando como público objetivo población de una especial vulnerabilidad social, ¿no? Lo que se hace entonces es proponer que se incorpore una disposición complementaria que es la que ustedes tienen ahí. El SIS podrá afiliar al régimen subsidiado a las personas refugiadas y migrantes con diagnóstico de tuberculosis y o de infección con el VIH, con carácter excepcional y de manera temporal hasta que obtengan su carnet de extranjería. Entonces, en tanto no lo tengan, van a estar afortunadamente protegidos por este mecanismo de afiliación. Y para efectos del registro en la base de datos del SIS, lo que el proyecto establece es que se pueda utilizar otros documentos, como la cédula de identidad, el permiso temporal de permanencia, el carnet de permiso temporal, el pasaporte, el carnet de solicitante de refugio, la autorización de trabajo para los que solicitan la condición de refugio, o incluso una declaración jurada de identidad, en caso de que no se cuente con ninguno de estos documentos, ¿no? Y finalmente se establece que el SIS tiene un plazo muy breve, mes y medio, para que operacionalice lo que se plantea en la ley. Esa es la fórmula legal, es simple. El sustento de este proyecto de ley tiene como ejes principales estos 5 que voy a comentar con ustedes. El primero es recordar la importancia que tienen la tuberculosis y el VIH como problemas de salud pública para la población general y para los migrantes. Hay, digamos, una información que está contenida en la exposición de motivos que ustedes conocen. Tuberculosis es una de las 10 primeras causas de muerte a nivel global, la primera causa de muerte por un único agente infeccioso en el mundo, y una persona con tuberculosis activa puede infectar en un año entre 5 a 15 personas. Sin tratamiento adecuado pueden morir entre 40 a 45% de ellas. En el caso de VIH sabemos que hay casi 40 millones de personas infectadas en el mundo, una elevadísima mortalidad, y de igual manera hay un riesgo de transmisión elevado que puede ir desde 1.3% más o menos para el caso de relaciones sexuales entre varones, hasta más del 20% para la transmisión de la madre al recién nacido en el momento del parto. Y ambos problemas de salud son parte de las metas que se han planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claramente, la meta es tener controladas estas 2 epidemias hacia el 2030. En el caso del Perú, ambos son problemas sumamente prioritarios. La OMS ha estimado que hay anualmente más o menos 39.000 nuevos casos de tuberculosis en el Perú. Y de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud, se estima que el número de casos de tuberculosis entre extranjeros está alrededor de los 430. En el caso de VIH, ONU-SIDA estima que en el Perú hay 98.000 personas viviendo con VIH y que cada año hay 5.500 nuevos infectados. Y nuevamente, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud, hay 3.951 migrantes con VIH en tratamiento, pero la cifra total de migrantes con VIH se estima en al menos 8.400. Ahí hay un par de estudios, uno que hicimos nosotros, el proyecto, hace un tiempo, hace poco tiempo, que estimó más o menos en 0.7% la prevalencia, muy superior a la prevalencia nacional, y hay otro estudio reciente que ha sido elaborado colectivamente por un grupo con socios en salud, los CDC de Estados Unidos, que estima una prevalencia incluso más elevada, ¿no? Entonces, en la exposición de motivos se resalta toda esta información y se refuerza la importancia que tienen estos 2 problemas de salud. En segundo lugar, se
se describe con claridad cuáles son los problemas del el manejo inadecuado como consecuencia de una barrera económica. Todos sabemos que el tratamiento específico contra tuberculosis y contra VIH lo administra el Estado peruano financiándolo plenamente vía el programa presupuestal estratégico, lo que coloquialmente se llama el PPR. Pero para acceder al tratamiento hay que aplicar una serie de pruebas de laboratorio que nos permitan garantizar el buen funcionamiento hepático, renal. Muchas de estas drogas pueden tener consecuencias adversas en estos sistemas. En fin, se requieren consultas, además de una serie de áreas de salud, exámenes especiales y otras prestaciones que no están incluidas dentro del tratamiento específico a cargo de los programas nacionales de las direcciones de tuberculosis y de VIH. Se ha estimado que el gasto de bolsillo que enfrentan las personas para asumir estas cosas que están por fuera son de alrededor al menos de 300 soles, a más, fuera de las consultas médicas que mensualmente pueden llegar a 25 soles al menos, ¿no? Esto se agrava además si tenemos personas que tienen complicaciones como consecuencia de estos problemas de salud o que son afectadas por comorbilidades, lo cual no es infrecuente que ocurra en estas personas. De manera que el no contar con un seguro de salud termina constituyendo una barrera económica que retrasa el inicio del tratamiento o que impide abordar de manera adecuada todo este otro conjunto de patologías que están relacionadas con estos problemas y que pueden terminar afectando la capacidad de mejora, de recuperación de las personas. Un tercer elemento es que en el Perú ya existen antecedentes de aseguramiento al SIS de grupos vulnerables. El primero de ellos es el mismo que queremos ampliar, el decreto legislativo 1164, pero no es el único. Hay otro decreto legislativo, el 1346, que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del SIS, desarrollando un concepto que se trabajó en el reglamento de la ley de aseguramiento, que es el de la vulnerabilidad. Entonces, se desarrolla el concepto de vulnerabilidad sanitaria, la que padece una persona que la coloca en mayor riesgo, y precisamente se incluyen dentro de los elementos de vulnerabilidad sanitaria el de vivir con VIH o con tuberculosis. El tema en este decreto legislativo y el decreto supremo que lo reglamenta es que está restringido para población residente en el país, en el marco de la ley de aseguramiento, que habla de residentes nacionales y residentes en el país. Pero en términos de protección de salud pública es similar a lo que se está planteando ahora. Entonces, hay antecedentes ya de que se ha hecho esfuerzos desde el Estado por brindar un aseguramiento a grupos vulnerables. El cuarto elemento es el de una enorme cantidad de antecedentes y compromisos internacionales que ha suscrito el Perú en términos de protección a población. En Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, hemos revisado que se brindan servicios gratuitos a migrantes y refugiados, en particular para prevención y atención de este tipo de problemas, de VIH. Y el Perú ha suscrito, por ejemplo, la declaración conjunta de la 7ª reunión, capítulo de Lima del proceso de Quito, la declaración política de la reunión de alto nivel de VIH-Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el informe del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el artículo 9 del convenio 102 de la OIT, es decir, una serie de antecedentes de compromisos internacionales vinculados con protección de derechos de migrantes que también avalan el plantear en este momento esta propuesta legislativa. Y finalmente, hay un elemento de sustento constitucional que se menciona en la exposición de motivos con claridad. El Tribunal Constitucional ha establecido que el Estado tiene el deber de implementar progresivamente políticas, planes y programas que mejoren la calidad de vida de las personas. Hay una política nacional migratoria que tiene amparo constitucional
que plantea como objetivo principal garantizar el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes, promoviendo igualdad, equidad, inclusión, protección, y toda la construcción jurídica sobre la cual se basa la Constitución gira alrededor de derechos fundamentales. Por lo tanto, hay sustento constitucional también para una propuesta de este tipo. Bueno, hemos hecho un análisis costo-beneficio de la propuesta, les he traído solo el resumen, y en términos de resumen, el incluir como asegurados del SIS a los migrantes y refugiados que tienen TB y VIH implicaría un costo anual de más o menos, para el primer año, 2.600.000 soles, y para el cuarto año se ha planteado una progresividad en la afiliación. No se empezaría desde el primer año afiliando a todos, hay una progresividad 60%, 75%, 85%, hasta llegar al 90% en el año 4, implicaría un financiamiento público de 6.021.000 soles, sumando el financiamiento como asegurados del SIS, es decir, el presupuesto a cargo del SIS, más el financiamiento que va directamente a los establecimientos de salud para atención de salud, ¿no? Entonces, 6 millones de soles más o menos en los 4 años que tomaría implementar totalmente la medida. Como ustedes pueden ver, el porcentaje de este monto respecto al presupuesto total para atención de salud individual a cargo del Estado realmente es muy marginal, es el 0.03%. Y en términos de el costo que se evitaría con la medida, hemos estimado un costo de atención a nuevos casos por año que no se podrían evitar porque no habría el aseguramiento, de 4.900.000 soles al año, para los 4 años 19.967.000, a los cuales se le suma una estimación del impacto en pérdida de productividad como consecuencia de años de muerte prematura o años perdidos por discapacidad de 54 millones. Así que la comparación es sumamente obvia en términos de costo-beneficio. Finalmente, estamos siguiendo una ruta, el grupo impulsor, para conseguir que esto se haga realidad. La propuesta fue conversada con varios congresistas, la Defensoría del Pueblo, que es parte del grupo impulsor, organizó un foro para colocar el tema en la agenda. Finalmente, el proyecto de ley fue presentado formalmente al Congreso, se derivó a comisiones, y las comisiones han solicitado opinión a diversas instancias, incluyendo sectores del Poder Ejecutivo. Hay 2 comités del grupo impulsor que están en actividad en este momento. Uno es el comité de incidencia, que está sosteniendo reuniones con las instancias del Ejecutivo que han sido consultadas, por ejemplo, con la Superintendencia de Migraciones, con el Ministerio de Salud, el Colegio Médico también se le ha solicitado opinión, la misma Defensoría. Entonces, se está trabajando ahí para ayudar a que las opiniones sean favorables. Y el otro comité que está en actividad es el de comunicaciones. Se está preparando una estrategia de comunicaciones para colocar el tema en la opinión pública y además conseguir que una vez que, estamos seguros, haya dictamen en la Comisión de Salud y esto vaya al Pleno del Congreso, se apruebe el proyecto de ley. Ojalá, estamos confiando todos, eso ocurra en la legislatura que está por comenzar en el mes de agosto. Muy bien, esto es lo que queríamos compartir desde el proyecto con ustedes y les agradezco muchísimo la oportunidad. Adelante, por favor, Jimena. Gracias. Muchas gracias, Edgardo, por la interesantísima presentación, y yo creo que de alguna manera se liga con lo que la doctora Flores nos explicó antes, porque ese es uno de los objetivos que tiene la unidad funcional, también apoyar en estos, digamos, en estas iniciativas de grupos impulsores, sociedad civil, organismos internacionales. Y yo creo que ya ha pasado bastante tiempo para que esa ampliación del Decreto Ley 1164 se dé. Creo que las razones que el doctor Nepo nos ha dado
no hay ninguna manera de decir no. El costo efectividad, las razones de compromisos internacionales, las razones constitucionales y el evitar muertes y más costos de atención, no hay forma, digamos, de replicar, digamos, un decreto ley que ayudaría a tantas personas. Entonces, nuevamente agradecemos al doctor Nepo y ahora vamos a tener como invitado al obstetra Gino Calvo. Él está formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Tiene 15 años de experiencia en proyectos de investigación epidemiológica sobre prevención en VIH y en ITS en poblaciones clave, en diferentes organizaciones de investigación a nivel nacional y docente universitario. Tengo que decir que Gino también ha sido varios años colega nuestro en el CIS y ahora trabaja en la OIM dentro del staff de la Unidad de Migración y Salud. Entonces Gino nos va a presentar ahora el estudio que cuyos resultados acaban de salir, el estudio sobre la situación de VIH entre los y las migrantes venezolanos y venezolanas. Entonces, y venezolanes, por si acaso también. Le doy la palabra a Gino Calvo. Muy bien, muchas gracias, señora Jimena, por la presentación. Bueno, reciban un cordial saludo del señor Jorge Vaca, jefe de misión de la OIM, y también del doctor Jorge Martín, coordinador de la Unidad de Migración y Salud de la OIM. Permítanme, por favor, compartirles mi pantalla. No sé si se puede ver. Perfecto, Gino. Listo. Ok. Bueno, voy a presentarles... perdón. Voy a presentarles un resumen de esta encuesta bioconductual que hicimos en las ciudades de Lima, Callao y Trujillo, que fue financiado por el CDC de Atlanta, de Estados Unidos, y en colaboración con Socios en Salud, quien fue nuestro socio implementador, en la cual realizamos este estudio durante el 2021 y 2022. Este estudio principalmente tiene como objetivo principal, o tuvo como objetivo principal, poder tratar de generar estimaciones de prevalencia de VIH y sífilis entre la población general, migrante adulta que reside en estas ciudades, y a través de ella poder también tratar de generar algunas estimaciones preliminares sobre el conocimiento del estatus de VIH, abordar un poco el conocimiento de la cobertura antirretroviral, la supresión viral en estas poblaciones, y también en general describir algunas características sociodemográficas y de salud de esta población migrante. Como les comenté, este estudio fue desarrollado en estas dos ciudades a través de una metodología de referencia de participantes, en la que el reclutamiento fue de forma pasiva, y que realizamos una encuesta de tipo transversal, cuyos criterios para poder ser incluidos son los que se muestran, principalmente que sean migrantes mayores de 18 años, migrantes venezolanos, que hayan migrado hacia el Perú a partir del 2015 en adelante, que estén en permanencia, que no estén de tránsito, y que obviamente también sean capaces de comunicarse en el idioma y que puedan brindar su consentimiento para poder participar. Dado que la metodología que aplicamos fue a través de la metodología de RDS, nosotros utilizamos para poder enrolar a los participantes unas semillas que son personas con ciertas características que se identificó en una fase previa, en la cual tejieron una red de referencia a través de unos cupones, y así logramos conseguir un enrolamiento de 6.200 personas, de las cuales, a través de un análisis preliminar que se hizo a través de datos de prevalencia que se tenía anteriormente proporcionados por el MINSA,
hicimos una aproximación para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra, para la cual fue dividido en un 25% para la ciudad de Trujillo y 75% para la ciudad de Lima. Para el análisis de laboratorio, aparte de la encuesta que realizamos en esta población, nos basamos también en el análisis para el diagnóstico de VIH y sífilis a través de pruebas duales, y usamos para la confirmación de estas pruebas, para los casos positivos, una prueba Genius y una prueba de Ginesper para detectar la carga viral en aquellos casos que eran positivos. Y para los casos de sífilis utilizamos RPR y una prueba de Architect para poder hacer la confirmación. Felizmente, para los casos positivos tuvimos la colaboración también de Forace, a la cual agradecemos mucho, en la cual se encargaron de la vinculación de los casos a los establecimientos de salud del ministerio, y esta intervención es parte de las actividades que desarrolla el Centro Internacional de Programas de Atención y Tratamiento del SIDA, ICAP, acá en el Perú, dentro de la estrategia de vinculación de casos de migrantes y en general de la población con VIH. Como les comenté, los resultados de esta encuesta son bastante amplias. Desarrollamos una encuesta de más de 150 preguntas. Sin embargo, para el día de hoy voy a mostrarles solamente algunas y que están relacionadas netamente a la parte de salud y de VIH. Nosotros, al momento de hacer la encuesta, dado que fue una encuesta autoaplicada, nosotros solicitamos un autoinforme sobre el estado de salud, y bueno, la población en general reportó que en un 28 y 21% en el caso de Trujillo tenía un estado de salud regular, y un 38 y 37% manifestaba que tenía un buen estado de salud. Tomamos datos con respecto al peso y la talla, hicimos un cálculo del índice de masa corporal para poder evaluar el IMC, y encontramos que la población de Lima y Callao tiene un nivel de sobrepeso entre un 32 y 33%, y están en un nivel de obesidad entre 24 y 22%, tanto para Lima y Trujillo. También utilizamos herramientas para poder tener un acercamiento a síntomas relacionados a ansiedad y depresión a través del PHQ-4, tanto para hombres y mujeres, y encontramos que la prevalencia de ansiedad en Lima, en el caso de mujeres, fue alrededor del 20%, mientras que en Trujillo fue del 11%, y depresión el 17%, y en Trujillo cerca del 11%. En el caso de los varones, la prevalencia de ansiedad fue del 10.5%, y para el caso de Trujillo, 9.3%. Y en el caso de la depresión, encontramos valores de 9.42% y 11% para el caso de Trujillo. También evaluamos el consumo peligroso de alcohol, utilizamos a través de una escala de Audi, y encontramos que la mayoría de varones tienen un consumo peligroso de alcohol, alrededor del 63 y 65%, y en el caso de las mujeres, entre un 38 y 41%. También consultamos sobre el consumo de drogas, y encontramos que de la población migrante, sobre todo en Lima, el 4.9% había consumido drogas alguna vez en su vida, y de esas, el 46% lo había realizado en el último año. También en Trujillo encontramos que el 5.49% lo había realizado alguna vez en su vida, y de ellas el 37.9% había sido en el último año. De la misma forma para las drogas inyectables, aunque en proporciones menos que el consumo de drogas en general. Y para el caso de la tuberculosis, nosotros no hicimos una búsqueda activa, sin embargo, consultamos reportes de, en este caso, si es que alguna vez la persona se había hecho una prueba o un tamizaje de tuberculosis, y solo el 8 y 6% de la población, tanto en Lima y Trujillo, lo había realizado. Sin embargo, de estas, el 4.53% y el 9.23% había sido diagnosticado de tuberculosis. Sin embargo, de los que fueron diagnosticados, solo el 90 y el 66%, tanto en Lima y Trujillo, habían accedido a tratamiento de tuberculosis. También consultamos sobre algunos comportamientos de riesgo relacionados o que son factores de riesgo para VIH, y encontramos que muy poca uso de preservativos, sobre todo en la última relación sexual, en que
las estimados del 29 y 27% solamente habían utilizado preservativo. También, si es que la persona varón había tenido relaciones sexuales con otra persona varón o una persona trans masculina, y encontramos que lo habían realizado en un 8 y 5%. Aquellos que eran clientes de trabajador sexual reportaron ser en un 1.49 y 1.28%, y aquellos que eran trabajadores sexuales, tanto hombres y mujeres, también fluctuaba entre 1 y casi 2%. Aquellos que habían reportado el conocimiento del estado de VIH a sus parejas, un poco más del 50% reportaron que sus parejas eran VIH negativas. Sin embargo, entre un 40 y 49%, tanto en Lima y Trujillo, desconocían su estatus de VIH de sus parejas. Además, alrededor del 8 y el 6% de personas, tanto en Lima y Trujillo, habían reportado que habían tenido alguna ITS, y de estas solamente el 83 y 79% habían recibido un tratamiento para ITS, ya sea en Venezuela o en Perú. A través de estos datos, calculamos también algunas estimaciones de prevalencia de VIH y encontramos una prevalencia global del 1.01%, teniendo como dato que esta es una prevalencia mayor a la encontrada en población general peruana, y si lo dividimos de acuerdo a ciudades, pues la prevalencia fluctúa en 1.02 para Lima y para Trujillo 0.85%. Si hacemos la distribución según sexo, encontramos una prevalencia del 2.10% para los varones y 0.46% para las mujeres. Entre los HCHs, entre los hombres que tienen sexo con hombres, encontramos una prevalencia del 15.61%, y en aquellos que son clientes de trabajador sexual, una prevalencia del 12%, y aquellos que son trabajadores sexuales masculinos, porque no llegamos a encontrar trabajadoras sexuales femeninas, encontramos una prevalencia del 43%. En aquellos que habían usado o que son usuarios de drogas inyectables, un 8.20%, y en población general, 0.42%. También encontramos algunos datos relacionados a VIH en la población, y encontramos que de ser mujer te protege, en este caso, de tener VIH un 89%, ser parte de una población clave a comparación de la población general, tienes un 10.3% mayor riesgo, aquellos que son o tienen explotación sexual un 2.29 veces más, aquellos que han reportado alguna ITS un 4.25 veces más, y aquellos que tienen una pareja positiva 21 veces más. Finalmente, también encontramos algunos datos relacionados a sífilis, y la prevalencia de sífilis general fue de 4.17%, distribuidos para Lima y Trujillo, los datos no variaron mucho, 4.25 para Lima y 3.07 para Trujillo. En el caso de la distribución por sexo, encontramos una prevalencia de 5.62% para varones y 3.20% para mujeres. Entre los hombres que tienen sexo con hombres, 23%. Entre aquellos que son clientes de trabajadores sexuales, 5.32%. En los trabajadores sexuales masculinos, 23%. Trabajadoras sexuales femeninas, 9%. En población general, 3.45%. Y aquellos que tienen coinfección con VIH, 37%. Las principales conclusiones que hemos llegado del estudio es que, bueno, la prevalencia de VIH en la población migrante adulta es mayor a la reportada en la población peruana, ¿no? Mientras que en la población migrante encontramos 1.01, los reportes en población peruana fluctúan entre 0.3 y 0.4% según datos anteriores del MINSA. La prevalencia de sífilis también es mayor a la reportada en población peruana. En el caso de la tuberculosis, si bien es cierto, no hicimos una búsqueda activa de tuberculosis, en algunas intervenciones que normalmente realizó nuestro socio implementador, Socios en Salud, encontraron que había una incidencia de tuberculosis 3 veces más en población migrante que en población peruana.
Con respecto a salud mental, como han podido ver, hay algunos indicios de que la población migrante tiene índices mayores con respecto a ansiedad y depresión, reportada en comparación con la población peruana, y en el caso de uso de alcohol y drogas también, ¿no? Y algo muy particular que encontramos es que a comparación de las mujeres peruanas, en mujeres migrantes encontramos un mayor consumo de alcohol principalmente. Y bueno, como había comentado, ya los reportes que hemos estado trabajando para poder dar a conocer ya todos los resultados ya han sido aprobados por el CDC. Estos son los reportes que se están trabajando tanto en su versión en inglés y en español, y muy pronto van a ser ya colgadas en nuestra web local, web regional y en la web global. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Gino, por esta realmente reveladora encuesta. Y esta encuesta nos dice mucho y también, digamos, se relaciona con lo que Edgardo nos presentó antes, esa necesidad imperiosa de que probablemente no lo has mostrado, pero probablemente muchas de las personas encuestadas no tenían el documento del carnet de extranjería, sino tenían otros documentos o no tenían nada, y entonces tenemos ahí digamos, una cifra preocupante de personas en riesgo de contraer el VIH y una prevalencia también importante, sobre todo en personas, hombres gays, bisexuales, que podrían no estar yendo a los servicios de salud, porque no existe, digamos, y porque no tienen los medios y porque no existe esa ley que les permita entrar al SIS. Y creo que también este estudio es útil para digamos, el programa de VIH, pero también para el área de la unidad funcional de población migrante y fronteriza, porque son datos finalmente que nos van a llevar a ver cómo estamos nosotros atendiendo a todas estas poblaciones, a esta población principalmente. A mí me ha preocupado, aparte del VIH, me ha preocupado mucho ese 20% de ansiedad que muestran las mujeres, y eso es probablemente porque tienen dobles, triples y quíntuples jornadas, ganar muy poco y tener que cuidar a los hijos, y todas esas cosas, aparte de estar lejos de su patria, puede generarles esa ansiedad y esa depresión. No confiaría mucho en lo que dicen los varones en ese caso, porque a veces ellos niegan estar deprimidos o tristes, y entonces ahí puede haber una cifra oculta, ¿no? Pero bueno, nos ha parecido súper útil y esperamos con ansias que este estudio ya sea publicado y que pueda ser utilizado por todas las instituciones que lo requieran. Muchas gracias nuevamente, Gino. Y ahora, ya hoy M, por supuesto, y ahora, ya que no hay un break donde podemos tomar un café, entonces vamos a hacer un pequeño break donde les vamos a mostrar un video. El video que van a ver a continuación tiene extractos de entrevistas a migrantes viviendo con VIH, que se hicieron a fines del año pasado, como parte de las actividades para la campaña de apoyo al proyecto de ley justamente para acceso al SIS de migrantes con VIH y tuberculosis. Este fue un trabajo conjunto con el equipo de comunicaciones del SIS y con OIM. Entonces, los y las invitamos a ver este video que tiene 4 minutos y luego continuamos con nuestras ponencias. Sí, soy una persona viviendo con VIH hace 2 años. Al momento de que vine al Perú desconocía que vivía con VIH. Mi diagnóstico fue acá en una etapa bastante avanzada de la infección. Fue diagnosticado en etapa SIDA con un cuadro
de diferentes comorbilidades a nivel de salud bastante desmejorado, ¿no? Fui diagnosticado acá en Perú, en la ciudad de Lima, y tuve la oportunidad de, por lo menos las personas que me lo dieron, es una organización, una ONG, y pudieron financiarme, apoyarme tanto de manera humanitaria como de manera en el acceso a salud, pero realmente también tuvo varias dificultades, ¿no? Porque por lo menos se nos brinda el tratamiento antirretroviral, que es para poder llegar al estado indetectable, que es el estado en el que las personas que viven con VIH deseamos estar, ¿no? Pero para ingresar a ese tratamiento evidentemente se requieren unos exámenes anteriores a cosa que no cubren muchas organizaciones, tiene que venir a nuestro bolsillo. Y al tema de estar preocupados por subsistir, evidentemente por un trabajo y las limitantes que tenemos también en horarios, muchas personas llegan incluso a abandonar el tratamiento o a darlo por sentado, ya que una limitante realmente nos desmotiva a seguir queriendo vivir o tener calidad de vida, ¿no? Para iniciar el tratamiento tuve que financiarlo todo personalmente, obviamente, desde las cooperaciones económicas que tuve por parte de organizaciones y familiares en el exterior, porque en ese momento aún no tenía el carnet de extranjería. Fue bastante complejo porque logras observar cómo el no tener, por ejemplo en Perú, acceso al sistema integral de salud, te puede impedir acceder a esto, ¿no? En ese momento fueron 22 días en el hospital, de los cuales si cada día debían colocarme un tratamiento porque no comía por las condiciones de salud en la que me encontraba, todo era intravenoso. Y en este caso no me colocaban un tratamiento si no se pagaba cada día el tratamiento que me iban a suministrar. Y era algo literal, ¿no? Que me decían, no te podemos colocar el tratamiento si no viene un familiar a cancelar la cuota del día porque no tienes un seguro, ¿no? Ahí es donde comparto, ¿no? Tuve un proceso privilegiado que muchos no llegan a tener y eso representa una complejidad para poder sobrevivir. Luego de eso, bueno, la asistencia social del María Auxiliadora sí me hizo gestiones a través de fundaciones, lograron acreditarme el carnet de extranjería mediante el proceso de vulnerabilidad y ya pues posteriormente a esto, que el proceso duró como 4 meses, logré tener el CIS. Pero son 4 meses y hay muchas cosas que en la vida pueden esperar, pero la vida de un ser humano no espera 4 meses. Y realmente mi meta ahora y lo que quiero llegar a hacer es entender que esto no es una carta de presentación, no es un post-it que va en nuestro pecho. Somos personas, también tenemos derecho y tenemos muchísimos sueños y metas que queremos cumplir. Esta no es un impedimento, nada en esta vida lo es. Las personas no están solas por vivir con VIH, no están solas por ser migrantes. Quienes vivimos con VIH no representamos una amenaza, al igual que tampoco los migrantes representamos una amenaza para el Perú. Personalmente estoy agradecido por las oportunidades que me da el Perú. Acá fui diagnosticado gracias al tratamiento y al acceso gratuito y a las personas que lucharon porque en el 2004 el acceso fuese gratuito. Gracias a ellos estoy vivo en el Perú. Sin embargo, todavía hay mucho estigma, mucha discriminación, mucho prejuicio cuando se es migrante y hablamos de igualdad de oportunidades, ¿no? Y cuando se es VIH positivo, pues los prejuicios suelen ser mucho más fuertes. O sea, estoy aquí, estoy vivo, soy migrante también, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que la gente necesita entender y necesitamos concientizar de muchas maneras. Bueno, este video ha ilustrado todo lo que venimos conversando desde el inicio de este conversatorio. Entonces, ahora vamos a continuar con la doctora Andrea Bocardi Vidarte. Andrea es directora de la Oficina de ONUCIDA para los países andinos, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, oficina que está basada en Lima desde 2020. De nacionalidad uruguaya, ella es médica en ginecología y obstetricia y subespecializada en la atención de niñas y adolescentes. Ejerció como médica oficial superior de las Fuerzas Armadas del Uruguay y se encuentra en situación de reserva. Tuvo a su cargo la preparación de los contingentes militares
uruguayos a ser desplegados en misiones de paz de las Naciones Unidas en el Congo y Haití. Trabaja en ONUCIDA desde el 2003, donde ha ocupado múltiples cargos de asesora senior a nivel regional y global, en las áreas de planificación y programación estratégica, políticas y continuo de la prevención y tratamiento del VIH, asistencia técnica a países elegibles para subvenciones del Fondo Global y como asesora en movilización comunitaria, derechos humanos y género. Andrea nos va a presentar las perspectivas del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida en el actual momento. Andrea, te doy la palabra. Muchas gracias, Jimena. No voy a compartir una presentación, voy en realidad a comentar algunos esfuerzos, digamos, que venimos coordinando y trabajando con, bueno, muchos de los colegas que ya han presentado y me precedieron. Ante todo, me gustaría destacar que desde ONUCIDA tenemos una mirada desde una respuesta a la situación de migración, de respuesta humanitaria, porque esa es la situación en la que se encuentran los migrantes venezolanos en los países en América Latina. Esta situación es muy grave. Para darles una idea, en la región andina, Colombia tiene cerca de 2.900.000 migrantes venezolanos y Perú tiene más de 1.500.000. Como se imaginarán, esta movilización de personas llegando a países anfitriones determina una carga no solo para el sistema de salud, sino para todo el sistema y los distintos sectores del país, lo que determina una respuesta realmente que tiene que ser de alguna forma integral, no solo desde una mirada de salud, porque estas personas, muchas de ellas, llegan en una situación en la que no logran acceder a cubrir sus necesidades básicas, inclusive se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, que como vamos a ver luego es también determinante para su adherencia al tratamiento en los casos que conocen de vivir con VIH o estar afectados por tuberculosis. ONUCIDA trabaja con los distintos actores de la respuesta al VIH, pero en el caso de la situación de migración, como les decía, lo hacemos también con agencias del sistema que trabajan desde el punto de vista humanitario y en forma especializada con migrantes y refugiados. Como programa conjunto abordamos la temática desde las distintas necesidades que presentan los migrantes, particularmente los migrantes con VIH, y nuestra mirada ha sido una mirada subregional, porque tiene que tener un abordaje que de alguna manera trascienda las fronteras, ¿sí? Por esto que, por ejemplo, lo que es el proceso Quito en el nivel regional, en donde los distintos gobiernos, son 14 países que están participando de este proceso en respuesta a la situación crítica, a la migración venezolana. ONUCIDA y OPS tiene un componente específico que lidera, que tiene que ver con el plan transfronterizo, en el cual entre varios temas se coloca la necesidad de asegurar el tratamiento antirretroviral de primera línea, ¿sí? Recomendado por la OMS, que son aquellos derivados del dolutegravir. No solo por una razón de poderles ofertar, digamos, el mejor tratamiento antirretroviral, sino además porque a través del Fondo Estratégico de la OPS esto se puede obtener a precios
muy convenientes para los países y de esta forma asegurar la mayor cobertura de tratamiento. La respuesta en la región es variada. Podemos decir que Perú es uno de los países que, dado que no tiene barreras del punto de vista de patentes, no tiene este obstáculo para poder comprar tratamiento antirretroviral y poderlo ofertar a las personas migrantes venezolanas como es su norma y su política de acceso universal a tratamiento para cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional, independientemente de su nacionalidad y de su estatus migratorio. Pero no es la misma situación en otros países, como por ejemplo en el caso de Colombia, que tienen una patente con la empresa farmacéutica y que, bueno, se encuentra en este momento en el proceso de considerar e iniciar lo que es la emisión de una licencia obligatoria para poder acceder a la compra o producción de dolutegravir de forma que sea accesible, ya que simplemente para darles un ejemplo, el precio del producto patentado para una persona migrante o colombiana, porque incluso afecta también en el país a los colombianos esta situación, en un mes, digamos que se podría cubrir o ampliar la cobertura a 36 personas viviendo con VIH si fuera con el producto genérico. Pero bueno, en Perú en particular, y como bien lo comentaron los colegas de LHCS, nos enfrentamos a una barrera que, como bien se presentó en lo que es el proyecto que se ha estado trabajando de ley con este grupo interdisciplinario que hemos conformado para elaborarlo, en conjunto y siempre en coordinación con el Ministerio de Salud, se da la situación que si bien es una barrera que se identifica económica, tenemos que comprender también que hay otras barreras, ¿verdad?, que se confrontan y que en el video quedaba muy bien representado por estos jóvenes viviendo con VIH, y es particularmente la situación de xenofobia que se vive en Perú. Y que la encuesta bioconductual, lo que realizó IEM, presenta información muy importante sobre el nivel de estigma y discriminación al que se ven enfrentados los migrantes y refugiados venezolanos, particularmente en el caso de aquellos que viven con VIH, es una discriminación interseccional, ya que no solo es la xenofobia por ser el origen venezolano, sino que se suma el hecho de vivir con VIH, o sea, la cero discriminación, y a esto debemos también comprender que la gran mayoría de la población, como muy bien lo destacaba Gino, son de la diversidad sexual, por lo cual esto agrega otra capa, digamos, otro nivel de discriminación. Y a todo esto además debemos sumar o colocar en forma exponencial las consecuencias también de pronto de ejercer el trabajo sexual. Y por supuesto si les continuamos agregando otros factores como pueden ser el tema étnico y demás. O sea que nos encontramos ante una situación en la cual se enfrentan a múltiples barreras y que las confrontan tanto en el sector salud como en el sector laboral, como en el sector de educación, como en el acceso a justicia. O sea que estamos hablando de que realmente hay una vulneración de todos sus derechos, y es por eso que, dadas las condiciones en que muchos de ellos llegan en su tránsito desde Venezuela, es que consideramos que nos encontramos ante una crisis humanitaria. Muchos de ellos llegan en una etapa muy avanzada de VIH, en una situación de SIDA, y es por esto que
digamos, estrategia de proyecto de ley que se está colocando por el grupo. Es una estrategia de salvar vidas, porque en realidad es durante justamente ese periodo en el que nos comentaba Josué en el video, en el que esos 4 meses en que él demoró en obtener el carnet de extranjería, en el que él llegó incluso a una situación avanzada de VIH, muchos de otros jóvenes mueren en ese periodo, porque no tienen acceso a la hospitalización para la atención inmediata de las comorbilidades, infecciones oportunistas con las que se presentan. Y esto determina que, bueno, muchos de ellos lamentablemente fallezcan en ese periodo. Entonces, estamos de alguna manera participando en distintas instancias, trabajando del nivel de incidencia, el nivel de apoyo técnico para generar información estratégica, como son estos estudios que se han realizado, para ver el uso adecuado de la información estratégica, para no generar mayor discriminación, pero sí para generar políticas públicas que puedan atender estas necesidades, y comprender además que ya tenemos ahora evidencia clara de que nos encontramos ante una situación en la que tenemos otra población en Perú, más allá de las poblaciones clave con las que trabajamos, dado que se encuentran en mayor vulnerabilidad para adquirir el VIH, la población migrante supera lo que es la prevalencia en la población general. En relación al estudio en particular, el único comentario que quiero hacer, más allá de todo el valor que tiene y que hay que comenzar a desempaquetar, como yo digo, por sectores para poder entender cuál va a ser la respuesta más efectiva desde los distintos entornos que se ven afectados, y en que esta población tiene necesidades específicas. Es importante comprender que tiene que tener esa, como nos decía la doctora Flores, esa mirada integral. Por eso es fundamental que con la información que tenemos podemos trabajar en forma conjunta para responder a estas distintas necesidades. Para darles algún ejemplo, hemos estado trabajando, por ejemplo, con el Programa Mundial de Alimentos y con múltiples organizaciones de base comunitaria durante 3 años en brindar lo que son transferencias monetarias a población venezolana, migrante y refugiada viviendo con VIH, así también como a población de acogida. Durante 3 años hemos trabajado y se ha logrado alcanzar 3.000 familias con personas viviendo con VIH, migrantes venezolanas, y se han entregado estas transferencias monetarias para atender la inseguridad alimentaria por un monto aproximado de $3 millones. Por supuesto que son entregas puntuales, pero que sabemos que sí han hecho la diferencia en muchos casos y que les ha permitido también cubrir gastos no solo alimentarios de subsistencia para ellos y sus familias, sino también para cubrir gastos médicos, como bien nos comentaba Josué, ya que el gasto de bolsillo que tienen, ¿no? Es muy importante, y hay que aclarar que no solo lo tiene la población migrante venezolana, lo tiene la población peruana, además de tener el SIS, tienen gasto de bolsillo en el sistema de salud pública. Además también, por supuesto, hemos desde la mirada del programa conjunto trabajado muy de cerca con OIM y con ACNUR en lo que tiene que ver con la atención de los gastos médicos de emergencia que han requerido muchos migrantes venezolanos con VIH que llegan en etapa SIDA y que no podían ser ingresados debido justamente a no disponer del SIS. Estos bonos, digamos, de atención de salud permitieron cubrir los gastos médicos. Lamentablemente en algunos casos estas personas fallecieron
y igualmente se movilizaron recursos para también cubrir su sepelio, para que fuera un sepelio digno, ya que son personas que no tienen familia en el país. Como ven, el abordaje es múltiple, es un abordaje desde desigualdades, es un abordaje con una mirada que transciende las fronteras, porque no lo podemos ver como en una isla, no es un problema solo de Perú, es una situación regional y que tiene que tener un abordaje regional con compromiso de todos los países en tener esa solidaridad y encontrar esos mecanismos incluso para atender a los que son migrantes móviles, los que están pasando entre fronteras. Esta es otra población que aparte se encuentra expuesta, como también la población migrante que ha llegado y se ha establecido, a situaciones de trata, situación de violencia sexual, que particularmente las mujeres y las mujeres jóvenes se han visto enfrentadas. Tenemos múltiples relatos y hay estudios. Entonces hay situaciones también de violencia de género, concretamente en lo que es la población transgénero femenina. Entonces son múltiples las brechas y digamos que los factores de vulnerabilidad que determinan un alto riesgo para esta población adquirir el VIH, ni que hablar los otros determinantes de salud que se han detectado, por ejemplo, en el estudio de OIM, como tiene que ver con elementos vinculados a salud mental, al uso de alcohol y drogas, y un detalle que no se presentó, pero que el estudio lo coloca, es el bajo uso del condón. Entonces, todas estas situaciones ponen en gran riesgo a las poblaciones migrantes y refugiadas para adquirir el VIH. ¿Qué tenemos que abordar ahora? Es trabajar en conjunto todos los sectores. Tenemos las políticas públicas en Perú suficientes y necesarias para poder responder, para prevenir nuevas infecciones con la nueva política recién lanzada de prevención combinada, para hacer diagnóstico, asegurar que se puedan realizar las pruebas como sabemos que están accesibles en los distintos centros de atención pública y por supuesto lo que es el monitoreo y tratamiento, ¿verdad? Asegurar el tratamiento y el monitoreo de la carga viral para que se encuentren en situación de indetectabilidad. Entonces, en realidad agradezco la invitación, pero particularmente quiero primero reconocer la solidaridad del Perú en acoger a la población y buscar posibles soluciones, porque sabemos que de los distintos sectores hay múltiples esfuerzos para poder asegurar que la población migrante venezolana esté atendida y particularmente la que vive con VIH. Queremos plantear y pedir que se continúen con estos esfuerzos desde una mirada integral, no solo desde la mirada de salud, porque la situación que ellos enfrentan es muy compleja y requiere también de los otros sectores, ¿sí? O sea, que requiere también de los otros ministerios que, como toda respuesta al VIH, en el caso particular de la población, sea una respuesta multisectorial. Decirles que la población y las necesidades de las poblaciones están incluidas en lo que es la subvención del Fondo Global, de forma tal de que se encuentran recursos disponibles para poder atenderlos. Y uno de los elementos más importantes que quiero destacar es que no solo para la generación de evidencia, sino también para la planificación, para el monitoreo y para la implementación de las intervenciones, es fundamental tener en la mesa a los migrantes venezolanos siendo parte de la discusión. Es por eso que en esta mesa de trabajo que estamos varias organizaciones para el proyecto de ley que se ha presentado, tenemos a Beneactiva y tenemos personas viviendo con VIH como Ejibar y Sidavida. Es con ellos que logramos realmente buscar las soluciones a medida.
y los invito a asegurar que en todo ese proceso siempre estén para consulta y para ser parte de la solución, ya que tienen múltiples fortalezas más allá del pleno conocimiento de la situación en la que se encuentran. Yo les agradezco esta instancia, los invito también a socializar no solo el estudio de OIM, sino también el del HC, que no solo la ley, pero también estudios que han realizado previamente de análisis de situación, que también brindaron mucha luz para comenzar a trabajar este proyecto de ley. Y, por supuesto, las autoridades nacionales que tengan esa mirada, no solo al interno, sino también en coordinación con los países vecinos, para que esta solidaridad se extienda y se tenga una respuesta que trascienda fronteras. Muchas gracias y quedo a las órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Andrea, sobre todo que estás en otro horario y estás aquí con nosotros, eso lo reconocemos mucho. Bueno, hay que resaltar de la ponencia de Andrea Bocardi el aclarar de que se trabaja una respuesta humanitaria a los migrantes de forma integral. Quiere decir que no solo se trabaja el Perú, sino en general los países de la región, y además no solamente es ONUCIDA, sino el sistema de Naciones Unidas en conjunto, y por ejemplo, para enfrentar la inseguridad alimentaria de la época del COVID, ¿no es cierto? Sobre todo con estas 3.000 familias que han logrado ayudar junto con el Programa Mundial de Alimentos, pero también con otras agencias como ACNUR y OIM. También es importante, quiero resaltar otro punto que nos ha dado Andrea, y es el punto de que hay muchas barreras, sobre todo la barrera de la discriminación y el estigma, y ese estigma y esa discriminación interseccionada con ser venezolano, venezolana, ser refugiado, refugiada, tener VIH, ser de la diversidad sexual, hacer trabajo sexual, y así múltiples, digamos, estigmas y múltiples razones, digamos, que la población puede tener para discriminar a una persona. Y entonces recojo también ese abordaje múltiple, que hasta quienes están trabajando una ley tan precisa como es la ley de incorporación de las poblaciones migrantes al CIS, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, y la participación comunitaria. Eso también quisiera resaltarlo, es muy importante que en todas las acciones que se desarrollen esté presente la comunidad. Y entonces, con esto voy a dar pase justamente a un representante de la comunidad venezolana y viviendo con VIH. Él es Jesús Batista o Bautista, perdóname, Jesús. Batista. Batista, ok. Sí. Jesús Batista, activista y defensor de derechos humanos de las poblaciones migrantes y LGTBIQ+, consejero en el área de VIH, coordinador en el área de gestión de la organización PROSA, y representante y director del MSC, del Mecanismo de Coordinación Comunitaria, CAMPD, Centro de Atención Multidisciplinario para Personas Vulnerables. Entonces, bienvenido, Jesús, te doy la palabra. Ok. Bueno, buenas noches. Primero que nada, ¿no? Agradecido por la oportunidad de poder estar acompañándolos acá. Es una de mis primeras veces que estoy dentro de este tipo de foros bastante positivos, que también nos dan una mirada, ¿no? De muchísimas cosas que se están trabajando y que muchas veces también se notan, pero
tampoco se notan. Yo quería comenzar antes de mi intervención, no voy a compartir pantalla, sino hacer como un recojo, ¿no?, de toda la información también a través de lo que vivo también día a día como representante de una organización y también como migrante venezolano, porque si bien es cierto, tengo ya aproximadamente 6 años viviendo en el país y he pasado todo un proceso, o digamos durante tantos años que he tenido en el país, creo que no pudiera comenzar mi intervención sin nombrar lo que es la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 1, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales y deberían recibir el mismo trato, ¿no? Entonces, basándome en esa situación, yo creo que, perdón, en el artículo, creo que más allá del tema de la situación de salud, es que no se puede hablar de salud si no se habla de todo lo que conlleva tener una buena salud, ¿no? Yo muchas veces, como representante o como organización, siempre me hacía esta pregunta donde decía, ¿qué es tener una buena salud, no? ¿Qué es tener una salud donde se te permita a ti el acceso a muchísimas cosas que, por lo general, ¿no?, dentro de un país óptimo y con recursos, digamos, amplios, se pudieran establecer para estas comunidades, ¿no? Entonces, mi mirada y mi perspectiva también como activista en esta, digamos, en este foro donde estamos, es que una de las cosas particulares que me llena mucho de preocupación es el cómo se maneja la sensibilización también, por ejemplo, al personal de salud, ¿no? Basándome en todo lo que han presentado, es de donde, por ejemplo, el ministerio hace esfuerzos para que se sensibilice al personal de salud a la hora del primer contacto, ¿no? Yo siempre he comentado con algunos colegas y con algunas personas cercanas a la organización, es que muchas veces estos migrantes los abordas una sola vez. Y me refiero a que una sola vez porque muchas veces es la única vez que puedes verlo. Porque si bien es cierto, existe la dificultad con respecto al tema laboral, ¿no? Muchos de ellos están sujetos a, digamos, a horarios laborales muy estrictos y que el requerir tal vez ir a un espacio bastante lejano o cercano le conlleva un par de horas, permite también que ellos estén en una situación de exposición a despidos, a maltratos, ¿no?, digamos, laborales, y muchos de ellos, digamos, en ese primer contacto que tienen con los centros de salud o con los centros especializados a la hora de poder tener, digamos, esa respuesta que ellos buscan, muchas veces son personas que son ignoradas, son personas que son discriminadas. Entonces, en ese primer contacto, que si bien es cierto, es cuando tú puedes generar ese mecanismo donde esa persona puede acercarse y puede saber cuál es el proceso que debe hacer para poder adquirir su tratamiento antirretroviral o de repente sacar su carnet de extranjería, es donde tú te das cuenta que muchas veces en la sensibilización por parte del personal que está dentro de las instituciones del Estado no es la más adecuada. No con esto quiero decir que todos los profesionales de la salud o de los otros ministerios estén en esas condiciones, porque sería muy errado de mi parte poder hacer un comentario tan a la ligera, pero como participante, como activista y también hasta como usuario, he tenido muchas, digamos, dificultades o barreras a la hora de, si bien es cierto, con el pasar de los años se ha logrado una mejor atención en algunas cosas, todavía se sigue viendo ese tipo de barreras, ¿no? Y era lo que, por ejemplo, me apegaba mucho a lo que decía la doctora Andrea, ¿no? Que hay muchas cosas o hay muchos factores que normalmente no se ven detrás de lo que se está haciendo. Y ahí es donde hay que hacer más énfasis. Por ejemplo, el tema de la salud mental para mí es un tema tan prioritario dentro de esto, lo que tiene que ver con un diagnóstico, por ejemplo, de VIH, porque muchas veces estas personas, y lo digo yo como representante que trabajo de día a día con bastantes personas de mi comunidad, compatriotas, es que muchas veces la depresión
o la ansiedad que pueden tener estas personas al tener un diagnóstico positivo, le genera un mayor autorrechazo, un mayor estigma hacia ellos mismos, y muchos de ellos, he tenido distintas situaciones donde muchas personas, digamos, no atentan personalmente contra su vida, pero, por ejemplo, dejan de alimentarse, dejan de cuidarse personalmente como una respuesta que al fin y al cabo puede desencadenar hasta en un suicidio, ¿no? Pero tal vez muchos no se atreven a esto, y ahí es donde yo digo que debemos fomentar, debemos llenar a la población también migrante de información, de qué hacer cuando, por ejemplo, se tiene un diagnóstico positivo. Si bien es cierto, y no con esto, digamos, quiero desmeritar el trabajo de las otras organizaciones, todos los días se hace un trabajo constante con información, pero yo veo con bastante preocupación, por ejemplo, cuando nosotros hacemos trabajos de campo, muchas de estas personas nos dicen a nosotros, mira, yo no sabía, por ejemplo, dónde me puedo hacer una prueba de VIH o sífilis, ¿no? O me da temor, porque muchas veces se le suma a este proceso, por ejemplo, el ser venezolano. Y si a eso le sumamos que soy parte de la comunidad, digamos, ya es un peso más arriba. Y si a eso sale un diagnóstico positivo, entonces pesa 2 veces más. Entonces ahí es donde, por ejemplo, muchas de estas comunidades sienten temor, ¿no? A la hora de asistir a un centro de salud o asistir a un centro donde se le pueda, digamos, brindar la información necesaria. Entonces yo por lo general siempre trato de poder en mis pequeños abordajes que tengo con algunos de los integrantes de la comunidad, poder implementar la información, visualizar más la información de manera más clara, porque si bien es cierto, sé que hay mecanismos técnicos y hay una ley donde se reestructura todo lo que tiene que ver con temas de VIH y se busca implementar nuevos cambios. Muchas de estas normas técnicas los migrantes no las entienden, ¿no? No saben cuáles son sus derechos, si aún tienen derechos, si por estar en un país extranjero pueden pedir que se les atienda o no. Entonces, son varias de las dificultades que por lo general se presentan día a día, ¿no? Entonces, yo siempre invito, o las veces que he podido tener la oportunidad de estar en este tipo de espacios, y digamos, mi primero a nivel virtual, es que siempre se haga un constante mapeo de organizaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros saber qué respuesta directa de estas organizaciones se basa a la hora del primer contacto con el migrante. Porque si bien es cierto, como lo comentaba al principio, muchas de estas organizaciones o de nosotros como organizaciones tenemos un primer contacto con el paciente, con el usuario, pero más de allí no hay un contacto, porque si bien es cierto, en ese momento, si la información no es clara, no es concisa, o si lleva un proceso bastante dilatado, que es lo que generalmente pasa cuando desde que sales diagnosticado hasta que recibes tratamiento, muchos de estos migrantes deciden y dicen, entre salud, economía, ¿cuál prefiero? Si debo pagar, por ejemplo, alquiler, pagar mis servicios, pagar alguna serie y además mandar remesas, por ejemplo, en algunos casos cuando tienen familia que depende de ellos acá en el Perú. Entonces optan, obviamente, y lamentablemente también, por la segunda, ¿no? Prefiero irme por el tema económico que por mi salud, porque el tema de la salud, si bien es cierto, es muy importante para estas personas, y siempre trato de recalcarlo cuando tengo la oportunidad de poder estar en este tipo de espacios, es que nosotros como migrantes, el principal objetivo de nosotros es poder sustentarnos económicamente en el país. Ese es como la prioridad para nosotros, y después de allí se vienen desarrollando las distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Y que si bien es cierto, las personas que somos migrantes, muchos tenemos talentos, hay personas que tienen profesiones, pero que muchas veces no ejercen las profesiones porque no tienen títulos académicos apostillados por el país. Si bien es cierto, la demanda para la comunidad migrante a nivel de puestos importantes es bastante escasa. Eso hace que muchas personas opten por trabajos
que tienen cantidades de horas y hasta tomar hasta 2 trabajos para poder subsistir. Entonces, el tema de la salud lo ven como un segundo plano. Entonces, el tema con VIH es muy, digamos, evidente, pero también, como lo mencionaba, el tema de la salud mental. El tema de la salud mental es donde yo día a día trato de hacer bastante énfasis, porque eso nos permite que estas personas puedan tener un estado de bienestar a la hora de afrontar un diagnóstico, que si bien es cierto, el diagnóstico cambia la vida por completo de estas personas, genera, por ejemplo, un panorama mucho más claro a la hora de enfrentar lo que es llevar un tratamiento, lo que es llevar una buena alimentación y una buena adherencia, ¿no?, al tratamiento. Entonces, yo creo que el hacer el énfasis en la salud mental, en la sensibilización del personal que da la cara en las instituciones, digamos, de salud o en las instituciones del Estado, es parte prioritario, o debería ser parte prioritaria también de la agenda, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el Estado, porque si bien es cierto, digamos que ya existe la xenofobia, ya hay muchas barreras, yo creo que la sensibilización al personal te genera, aunque sea una luz al final del túnel, ¿no? Porque el primer contacto que tienen estas personas con estos centros de salud puede generar mayor confianza y puede generar que esta persona se adhiera al tratamiento de manera mucho más efectiva y que constantemente retire su tratamiento y podamos tener a personas en situación indetectable. Porque algo que me apego también de la doctora Andrea que decía era que sí, si bien es cierto, dentro del estudio hay muy poco uso del preservativo. Y eso es alarmante porque muchas de estas personas que ya tienen diagnósticos de VIH, con el no usar el tema del preservativo, aún generan reinfecciones que pueden terminar en etapa de SIDA. Y además poder crear, digamos, lazos con otras personas que posiblemente también salgan diagnosticadas al tener, digamos, intimidad con estas personas sin protección. Jesús, una cosita, me disculpas. Ya, Podemos sí, continuar contigo después. El doctor Benítez, director, se tiene que retirar porque se va a retirar temprano, entonces le voy a dar la palabra a él y luego podemos continuar nuevamente contigo. ya, perfecto, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Entonces, Ya. bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Manuel Benítez, que él es, bueno, tenía todo su currículum, pero lo voy a presentar como el director director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de ITS, VIH-Sida y hepatitis del Ministerio de Salud, que es su actual responsabilidad. Doctor Benítez, muchas gracias por su paciencia y le doy la palabra. Gracias, Jimena. Uh-huh. Disculpen que tengo una reunión programada Sí. con anterioridad. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente trataré de exponerles, presentarles cuáles son las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Salud enfocado en lo sanitario frente a la población de migrantes, particularmente los migrantes venezolanos viviendo con VIH. Bueno, para todo programa, en realidad, contar con información es un elemento clave porque permite describir una situación en general, pero específicamente desde el punto de vista epidemiológico y programático, relacionado a temas de salud. Acá en esta diapositiva, básicamente, mostrar los datos epidemiológicos de carga de enfermedad de VIH, donde se ve claramente la concentración de la epidemia en las poblaciones clave o mayor riesgo que están claramente identificadas, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero. Y como dato programático, tenemos nosotros usando al momento el dato que mencionó Edgardo en su presentación, que es una estimación de prevalencia en 0,7%, pero también estamos tomando como referencia para algunas estimaciones o ejercicios del programa la prevalencia que acaba de encontrar OIM. Yo sé de paso esperamos también el reporte completo para poder analizarlo con mayor detalle.
pero claramente la prevalencia del VIH en migrantes venezolanos está por encima de la media nacional, y eso obliga a tomar acciones específicas para su control. Esto en general son las actividades que el programa ofrece, ¿no? Dividido esquemáticamente en ejes, ¿no? El eje de la prevención, donde quizás lo más resaltante, además del acceso a la información, a los preservativos y lubricantes, es lo que se ha aprobado recientemente como política pública, que es la prevención combinada, que incluye el acceso a la profilaxis previa a la exposición. Esto se ha aprobado muy recientemente, el 16 de junio, y estamos en pleno proceso de poder implementar los primeros centros PrEP en el país por parte del Ministerio. En realidad, en esta semana estamos esperando empezar con algunos y hacer un lanzamiento formal probablemente en los próximos días. Esperamos, por supuesto, que los migrantes venezolanos que son parte de las poblaciones clave, que son beneficiarias de la PrEP, también puedan acceder a esta intervención preventiva. En el eje del acceso al diagnóstico y tamizaje, básicamente remarcarles que el programa se usó con la finalidad de mejorar el acceso de pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas han permitido sacar el diagnóstico de los establecimientos de salud, de los laboratorios, llevarlos a espacios comunitarios, donde trabajamos a través de brigadas, en las que se cuenta con personas de la comunidad, ¿no? La llamada estrategia de pares, y donde en algunos casos de manera interesante, cosa que sería también muy apropiado sistematizar, algunos educadores de par son migrantes venezolanos. Esto permite tener también una llegada mucho mejor a las poblaciones en términos del acceso no solamente al diagnóstico, sino también a la vinculación de los servicios de tratamiento. Y en el eje de tratamiento, como lo mencionaba Andrea, el país ya cuenta con el tratamiento basado en dolutegravir, la medicación coformulada con dolutegravir, que permite que la persona pueda recuperarse inclusive después de haber abandonado un tratamiento previo, que es la situación de un porcentaje importante de migrantes que viene ya con un diagnóstico previo en su país de origen y que en muchos casos viene abandonando el tratamiento antirretroviral. Entonces el programa en el Perú ofrece todo este abanico de posibilidades, estando pendiente para nosotros como programa un par de intervenciones que son muy buenas: el tema de notificación asistida, que estamos trabajando en la norma técnica, y el tema de autopruebas para VIH también, que va a ser una herramienta importante para poder seguir cerrando la brecha de acceso al diagnóstico. Nuestros servicios, ¿no? Se han dividido de esta manera en una oferta fija de servicios, donde tenemos ya ahora más de 300 centros a nivel nacional que ofrecen no solamente actividades preventivas, ya mencionadas, sino también en muchos de los casos, la mayoría, cerca de 270 al momento, el tratamiento antirretroviral en el primer nivel de atención. Sin embargo, para la implementación del paquete preventivo, es muy relevante para nosotros como programa el tema de brigadas móviles, particularmente urbanas, por el tipo de población que manejamos, conformadas, como ya dije, por personal de salud, pero también por personas de la comunidad de las poblaciones clave, que son llamados educadores de pares. Y finalmente, la oferta comunitaria de servicios, que son en realidad espacios totalmente gestionados por la comunidad, que son importantes en términos del acceso de poblaciones que difícilmente pueden conseguir el acceso a través de los servicios del Ministerio de Salud. Solamente para mencionarles, esta es el último ejercicio de estimaciones que se ha hecho con la herramienta Spectrum del ONUCIDA, donde claramente vemos dos aspectos, uno positivo y otro negativo de la intervención. El negativo tiene que ver con el incremento de nuevas infecciones por VIH, ¿no? Estamos cerca de 5.800 infecciones nuevas por año, y eso hay que controlarlo, y en ese sentido la PrEP, a través de la prevención combinada, esperamos pueda tener un impacto en la reducción de nuevas infecciones. Y lo segundo, que es positivo, es la reducción de las muertes relacionadas a SIDA, que eso sí se ha reducido de manera consistente a lo largo de los últimos 10 años, una reducción de más del 51%, habla del acceso a, sobre todo, el tratamiento y la atención integral del VIH-Sida. La COVID nos marcó un antes y un después.
e implementamos una serie de estrategias que tienen por objetivo acercar los servicios a las personas a través de, por ejemplo, descentralización, brigadas móviles, tecnologías de la información y comunicación que escuchaba en alguna de las presentaciones, el tema de la falta de acceso a la información. Tenemos en el Ministerio de Salud un aplicativo que se llama GeoVIH, que es gratuito, uno lo puede descargar en Play Store, se llama GeoVIH, G de gato, E de enano, O de olla, GeoVIH, y uno puede encontrar allí todos los servicios preventivos y de atención que tiene el Ministerio de Salud y los demás prestadores. Si uno está en una ciudad X y quiere hacerse una prueba, ahí uno encuentra con centros de salud, horarios, teléfonos y demás para que pueda hacérselo. En términos del acceso al tratamiento, esta es la política que venimos implementando de manera robusta, que es básicamente llevar el acceso al tratamiento de hospitales, nivel alto de complejidad, a establecimientos del primer nivel de atención, lo que hemos llamado descentralización, y lo segundo es precisamente de lo que hablábamos, la implementación del esquema basado en dolutegravir, el esquema de TLD, que es tan importante sobre todo para la población migrante. Solamente como una muestra de la potencia de la descentralización, mostrarles la experiencia de Lima Norte. Lima Norte antes de la COVID tenía solo 3 centros de tratamiento en su jurisdicción, y luego de la pandemia, o durante la pandemia mejor dicho, empezamos a descentralizarlo, como ustedes ven, una serie de establecimientos en primer nivel, CERIC México, Santa Luz Mila, Laura Karen, inclusive el penal de Ancón, ahora ya ofrece tratamiento antirretroviral, han seguido en el 2023, y actualmente ya casi el 50% de las personas viviendo con VIH en Lima vienen recibiendo el esquema que contiene dolutegravir, que es el esquema recomendado por la OMS. La otra intervención fuerte, más en el ámbito preventivo, son las brigadas móviles urbanas. Como ya lo mencioné, tienen como objetivo llegar a los espacios comunitarios para mejorar el acceso de las poblaciones clave, incluyendo los migrantes, y han sido de alto impacto durante el brote de viruela símica que tuvimos el año pasado para el país. Y solamente para mostrarles, sin la intención de marear a nadie, pero acá mostrarles cuál es el impacto del trabajo de las brigadas. En el 2022, más de 55.000 personas en las poblaciones clave, HCH, mujeres trans y trabajadoras sexuales accedieron a pruebas a través de la intervención Brigadas Móviles Urbanas. El país se preocupa por la población de migrantes por 2 razones fundamentalmente. Una razón de salud pública, sanitaria, porque una persona viviendo con VIH que recibe un tratamiento adecuado prácticamente no transmite el virus a otras. Hay un fundamento muy potente desde la salud pública, pero hay otra, mucho más importante, que uno la encuentra en todos los documentos normativos de la Dirección de VIH, que es el enfoque de derechos humanos, ¿no? La salud es un derecho, el acceso a la atención integral es un derecho, y así lo entendemos y lo implementamos. Pero el programa solamente tiene intervenciones llamadas estratégicas, es decir, pruebas rápidas, carga viral, tratamiento antirretroviral y demás, pero el resto de prestaciones es cubierta por el Seguro Integral de Salud. Por eso es que el acceso a SIS es tan importante, y por eso en el 2020, en plena pandemia, se aprobó el DS-002, que incorpora el criterio de vulnerabilidad sanitaria y hace que automáticamente las personas viviendo con VIH, con tuberculosis y discapacidad severa accedan al Seguro Integral de Salud. Pero, como todo seguro, pues se requiere y tiene ciertos requisitos que básicamente son el contar con documento de identidad, y eso se ha convertido en una barrera para el acceso al SIS de la población de migrantes. Sin embargo, los datos son contundentes en términos del acceso de los migrantes al tratamiento, que es lo que monitoreamos muy de cerca nosotros. Hasta el mes de marzo, primer trimestre de este año, tenemos un total de 4.750 migrantes venezolanos que acceden a tratamiento en establecimientos del Ministerio de Salud. Esto ya es un número importante, representa el 5.4% de toda la cohorte de personas en tratamiento del Ministerio de Salud, y a pesar de que es un dato importante, ¿no? Entendiendo que hay estimaciones que hablan de 10.000 personas, todavía tenemos una brecha por cerrar en términos de salud pública.
La distribución de los migrantes está aquí, y en realidad los tenemos en prácticamente todas las regiones, pero como ustedes ven también allí, están básicamente concentrados en Lima Centro y Lima Norte, ¿no? Que es la jurisdicción donde tratamos de estar más presentes con todas las intervenciones, que las podríamos resumir en esta diapositiva, ¿no? En términos del acceso al paquete preventivo, la implementación de las brigadas móviles es importante para mejorar el acceso de esta población al paquete preventivo. En relación al acceso al tratamiento, brindamos el tratamiento recomendado por la OMS, inclusive para la población migrante. Tenemos un DS que incorpora a esta población, personas viviendo con VIH, al CIS, con sus limitaciones y barreras que ya las comentaron, que hay que ir resolviendo. Hay un trabajo intersectorial con Cancillería para tratar de agilizar el proceso de documentación de los migrantes también, y como ya ha sido mencionado en todas las presentaciones, ha sido fundamental, es fundamental la articulación con la sociedad civil organizada para seguir avanzando en este proceso de garantizar la atención de esta población de migrantes venezolanos para la prevención, en el caso de poblaciones clave, y para la atención en el caso de migrantes viviendo con VIH. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Muchas gracias, doctor Benítez, y muy ilustrativa su presentación, y bueno, entiendo que tiene una reunión ahorita, entonces, no sé, nos despedimos y le agradecemos mucho haber tenido la paciencia de esperar para darnos su presentación. Sí, muchas gracias, mil disculpas y hasta No, cualquier está bien. oportunidad. Sí. Jesús, ¿puedes volverte a conectar y unos 5 minutitos para redondear, porque te interrumpí muy violentamente, y para que redondees las ideas y hagas la conclusión? Sí, bueno, gracias. Bueno, básicamente, para cerrar un poco lo que venía hablando, ¿no? La importancia también de empoderar y hacer constantes mapeos a la hora de las organizaciones de base comunitaria, ¿no? Porque si bien es cierto, cada día, digamos, tenemos más, digamos, protagonismo en algunas intervenciones del Estado, en algunos procesos donde día a día se nos da visibilidad, es seguir con ese mapeo constante de poder ver qué están haciendo las organizaciones, cuál es el trabajo de campo que están haciendo a nivel comunitario, poder empoderar a estas organizaciones también para que puedan, porque desde mi perspectiva, ¿no? Las organizaciones de base comunitaria son ese factor que distribuye mucha información de tú a tú de ese proceso de campo, y bueno, tratar de incorporar a las personas migrantes en este tipo de proyectos de ley, buscar digamos, el consenso de muchas personas que sabemos y estamos interesados en prestar y alzar nuestra voz para poder, digamos, crear grandes cambios y cambios positivos para toda la población migrante venezolana. Gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, ya hemos llegado al fin. Yo quería unir más bien la presentación del doctor Benítez con la presentación de Jesús Batista, porque en realidad es importante tomar en cuenta que para la población migrante o refugiada, especialmente venezolana, que vive con VIH, es la sensibilización al personal de salud. Quiere decir que todavía hay personal de salud que tiene prejuicios y es xenofóbica, ¿no? Entonces, Jesús ha resaltado eso, manejar muy bien la sensibilización, cosa que la presentación del doctor Benítez, o sea, nos ha mostrado la cantidad de estrategias que tiene ¿cómo se llama? El programa de VIH, los centros PEP, los educadores de pares, el nuevo tratamiento con dolutegravir, el GeoVIH. Creo que eso es muy importante que lo tenga
presente Jesús a la hora de que venga personas nuevas que recién llegan y que se les informe que existe el GeoVIH para que sepa a dónde dirigirse en el caso que tiene que quiera hacerse una prueba o lo que fuera, ¿no? Las brigadas móviles y etcétera. Entonces, pero creo que esa sensibilización al personal de salud es algo que tiene que ser constante, porque es una demanda permanente de no solamente la población migrante y refugiada, sino en general de la población viviendo con VIH que va a los servicios de salud. Entonces, tiene que haber como una especie de reciclaje de esa sensibilización para que no exista ese maltrato y solamente exista una asistencia y nunca más. Y también creo que Jesús ha resaltado algo muy importante, que es el tema del trabajo, ¿no? Cómo esta población trabaja en 2 o 3 lugares, lo que les impide, digamos, asistir, digamos, en los horarios. Tal vez se podría generar, digamos, un horario, bueno, ser también parte de la brigada móvil, digamos, trabajar en las brigadas, ser objetivo de la brigada móvil sería algo muy interesante, pero también, no sé, algunos horarios especiales o algo así. Entonces, lo que estamos viendo son los esfuerzos del programa de VIH para incorporar a la población migrante y refugiada, especialmente venezolana, a los servicios, sobre todo de VIH. Pero vemos, igual con la presentación del doctor Benítez, que existe todavía esa barrera de aquellos y aquellas que no cuentan con el documento de identidad, como es el carnet de extranjería, y lo importante que es que se logre esa ampliación del decreto ley 1164. Con ello, todos los migrantes y las migrantes viviendo con VIH podrían acceder a todas esas estrategias que está implementando el programa de VIH, incluido el PrEP, ¿no? Entonces, bueno, yo con estas palabras terminamos este coloquio, este conversatorio. No sé, Carlos, si tú quieres decir unas últimas palabras, y con esto damos por terminada la sesión de hoy día. Jimena, no, gracias. En realidad ha sido un webinar muy interesante, con intervenciones muy valiosas, pero bueno, ya es un poco tarde, así que creo que en beneficio de nuestra audiencia, lo cerramos acá y les agradecemos mucho por su participación. Hasta luego. Ok, muchas gracias a todos y todas por su presencia, y tanto los expositores como los y las asistentes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.